el día de hoy. Este ciclo de webinares corresponde a la certificación de competencias en la política de aseguramiento de la calidad educativa. Como ustedes podrán observar, tenemos diferentes webinares que se van a desarrollar los días miércoles a esta hora 10 de la mañana. Ahí en pantalla pueden observar, la próxima semana tenemos con un expositor internacional, que es el doctor Miguel Tamayo Taipe, y el día de hoy nos acompaña el magíster Manuel González Benítez. También tenemos la próxima semana, el día 17 de junio, la magíster Marina Galicia López de la Ciudad de México. También nos va a acompañar la magíster Eliana Mesía Nomberto. El día de hoy también nos acompaña en esta reunión. Ella es evaluadora certificada por Conocer de México, y nos acompañará el 24 de junio junto con Ernesto Lano de ISET Perú. Muy bien, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes en esta reunión, y vamos a presentarles en este caso a Educagénesis. Educagénesis es un centro de evaluación de competencias autorizado por Conocer de México. Es un organismo de gobierno de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ya venimos realizando certificaciones en diferentes instituciones y también en algunas universidades. El día de hoy nos acompaña también el magíster Ioni. El magíster Ioni, él va a realizar la moderación de esta reunión. El magíster Ioni es licenciado en Educación por la Universidad Nacional, con maestría en Administración de Educación. Tiene un posgrado en la Universidad Norbert Wiener. Es certificado como par evaluador de programas universitarios por la Agencia de Acreditación de Chile, especializado en la gestión de proyectos, gestión de pedagogía y curricular en educación básica regular, técnico productivo, superior tecnológica y universitaria. Asimismo, ha capacitado y hecho monitoreo a docentes para la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de San. Además, se ha especializado en la supervisión y licenciamiento de universidades como especialista de SUNEDU. También en institutos superiores pedagógicos desde la Dirección de Educación Superior Pedagógica del Minedo. Muy bien, entonces vamos a dar pase al magíster Ioni para que pueda presentar al expositor del día de hoy. Muy bien, adelante Ioni. Bien, muchas gracias Freddy por tu presentación. Para mí es un honor tener la invitación tuya de poder conducir este primer webinar de este ciclo de webinares con un tema muy importante para nuestro desarrollo como profesionales en educación. En ese sentido, lo que el sentido del webinar es trabajar sobre la importancia de la certificación de competencias en el desempeño docente. Esto va a estar a cargo de un ponente con mucha experiencia y también certificado por el Conocer de México. Bien, permítame presentarles en ese sentido al expositor, Manuel Tomás González Benítez, certificado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE Perú, y asimismo es certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por la institución Conocer de México. Tiene una alta experiencia y formación. Su trayectoria profesional está basada, que actualmente ya tiene el doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, magíster en Acreditación y Gestión Educativa de la Universidad Católica de Trujillo, tiene la licenciatura en Educación y Filosofía, Lenguaje y Literatura, segundas especialidades tanto en investigación cualitativa como en gestión escolar, y su gran experiencia está radicada sobre todo en más de 25 años como docente de educación básica, docente también universitario para las universidades
tanto Cayetano Heredia, César Vallejo, Universidad Federico Villarreal y la Universidad Nacional del Callao. Y es un especialista en lo que es consultoría y docencia en gestión escolar de Minedu y alta experiencia en lo que es la capacitación y formación en los programas desarrollados por el Ministerio de Educación, desde el DATA, desde el Plan K, PRONACA, es decir, una alta experiencia de nuestro expositor. Entonces, él va a desarrollar en este sentido el webinar sobre la importancia de la certificación de competencia en el desempeño docente. Solo quisiera pedir a todos, por favor, que la dinámica de este desarrollo del webinar es la siguiente. Él va a exponer todo lo que tenga relación con ese tema que acabo de mencionar. Les pido a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos, que también apaguen sus cámaras, para poder fluir de alguna forma con el desarrollo de la intervención. Y al término de su presentación, podemos hacer preguntas vía chat, que ustedes tienen la opción para poder realmente emitir sus preguntas vía chat, que se recogerán y se pasarán al expositor, o se dará también un espacio como para poder generar un comentario respecto a lo que ustedes, en este caso, quisieran realmente generar como reflexión a partir de lo escuchado. Bien, entonces, sin más preámbulo, damos paso al doctor Manuel González Benítez. Buenos días, Freddy, director de Educagénesis y la persona que tiene el nexo acá en el Perú de El Conocer de México. En primer lugar, gracias Johnny también por la presentación. Agradecerles por la invitación a este conversatorio que realmente para todos maestros de carrera y sobre todo los que ya tenemos un buen tiempo haciendo docencia, se hace muy importante. Desde el punto de vista que ya se ha caminado un montón a nivel de educación en el Perú. Yo creo que hay muchísimas personas que han ido ya sembrando muchos aportes, pero creo que no se está tratando de amarrar o articular todo ello, o no se está tratando de encontrar el fin. Como decía Johnny, ¿no? En mi caso, pues yo vengo formando docentes directivos desde el año 98, del 98 hasta este año, hasta el año pasado, que estaba a cargo de justamente de un programa de formación de diplomado. Pero sin embargo, parece que seguimos iniciando y no estamos amarrando. Hay muchísima gente con mucha experiencia que he visto de pasar como consultores, como asesores, capacitadores, y con buenísima experiencia, y hay muchísimos maestros y directivos que han terminado la gestión, pero de repente es como que faltase algo. Y eso fue, en mi caso personal, que me llevó pues a buscar, ¿no? O sea, definitivamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación del maestro? ¿Basta un título? ¿Basta un grado? ¿Basta un doctorado? ¿Basta una segunda especialidad? ¿Basta una licenciatura? ¿Basta ganar un concurso? Y creo que por allí encontré una salida y cubrir una satisfacción, que es, ¿por qué no hacer que otra institución me evalúe y realmente certifique mis competencias como docente, si estoy en la capacidad para poder trabajar? Y porque siempre se hace la crítica, todo se hace por exámenes, todo por evaluación, pero hay una parte también que corresponde a la certificación de nuestras competencias. Nuestras competencias están acorde como para poder impartir sesiones de aprendizaje, como para poder asesorar en gestión escolar, etcétera. Entonces, eso fue una preocupación, es el motivo por el cual me llevó a conocer las instituciones a través de Cineace. Agradezco porque definitivamente fue el ente que conecta todo esto, inicia en el Perú, pero en este caso conocer sí busca de satisfacer una necesidad personal de realización profesional, creo. Entonces, desde ese punto de vista, con esa pequeña introducción, inicio este conversatorio. Yo creo que es un conversatorio que tiene un propósito. Mi propósito es reflexionar y generar en cada uno de ustedes ese conflicto cognitivo para poder continuar en este rumbo de
nuestra calificación como profesionales. Manuel, se desactivó su audio. Si puedes activarle, por favor. Hola, hola. Ahora sí. Gracias. Ok, ya. Algún, por ahí entró un duendecillo y movió algo. Bueno, le decía, me hacía la pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos alusión a la certificación docente? En el año 2012 hasta el 2016, la UNESCO hace un informe regional, en la cual refiere lo siguiente, ¿no? Dice textualmente, en la región existe consenso acerca de la importancia de la calificación del docente en la implementación de las distintas reformas educativas que están en curso en varios países. Cuando yo revisaba este artículo de la UNESCO, y que también lo he encontrado citado por el Ministerio de Educación en varias temáticas, yo me hacía la pregunta, ¿no es verdad? En el Perú también ya tenemos muchas cosas avanzadas. Tenemos marco de buen desempeño docente, tenemos marco del buen desempeño directivo, tenemos una currícula por competencia para evaluar por evidencias a los estudiantes. Entonces no estamos lejos de poder empezar nosotros en el trabajo de la certificación. Es por ello que, tomando esta referencia, me hago la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hacemos alusión a la certificación docente? Realmente la certificación docente consiste en un reconocimiento oficial en los países latinoamericanos, llámese, llámese en este caso Uruguay, llámese Costa Rica, México. Entonces hay un reconocimiento oficial otorgado a un docente que legitima ante la sociedad que es un profesional que posee una integridad a su práctica de los estándares profesionales y el desempeño establecido por el sistema educativo correspondiente. Acá en el Perú tenemos a CINEACE. Y CINEACE no es de algunos años, ya CINEACE tiene varios años implementando. No podemos decir que no ha avanzado de repente para otros sectores, pero de repente el sector donde nos estamos quedando es el sector docente, y es por eso que acepté hacer este conversatorio, porque se hace necesario que, si así los médicos están avanzando, las enfermeras están avanzando, la ley contempla que en el sector salud y educación es necesario que el profesor certifique sus competencias. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cuál es la dificultad? Sé que es uno de la cuestión política del colegio de profesores, que tenemos en una situación difícil, pero creo que el Estado está dando su parte y está llenando estos vacíos un poco para poder avanzar este trabajo, ¿no? Entonces, la certificación docente es una responsabilidad del Estado, pero en este momento, si usted ve, muchos de ustedes, mire, por ejemplo, están a iniciativa propia, están participando de estos eventos que lleva a esta realización profesional. Pero es el Estado que tiene que poner de su parte, porque definitivamente nosotros vamos a formar a estudiantes del Perú, y a quien le interesa que el que forme a estudiantes esté certificado y garantice como docente para prestar el servicio en el sistema educativo, es el Estado. Debemos de garantizar nuestra certificación en los aspectos de conocimiento, destrezas, disposiciones actitudinales. No digo que no se haya avanzado, se ha avanzado. El marco del buen desempeño docente, lo voy a ver si tengo el tiempo para hablarlo, pero definitivamente hay un gran avance. Considero de que esto nos permitiría garantizar que los aprendizajes de los estudiantes cuenten con una mediación de maestros competentes. Podríamos ir pensando en las instituciones privadas, que ya hay una preocupación. Chile ha hecho un buen avance, o sea, al margen quiero despolitizar la educación, pero al margen en la parte técnico-pedagógico, hay un buen avance de varios países de la región. Entonces, creo que nosotros no podemos quedarnos atrás. ¿Qué se entiende entonces por certificación de competencia docente y de la competencia docente? Es el reconocimiento con validez institucional de la competencia demostrada por un docente, a través de un proceso de evaluación realizado con base a criterios, medios y evidencias que le permite desempeñar con un alto nivel de solvencia. En otras palabras,
definitivamente tiene que establecerse estándares. Ya tenemos competencias, ya tenemos desempeños. Hay la necesidad de establecer estándares para poder acreditar o certificar las competencias del maestro. Claro está que lo debe impulsar el Estado, pero definitivamente quien lo debe ejecutar debería ser, en este caso, el Colegio de Profesores. Pero alguien tiene que hacer mientras esto no se solucione, porque ya vamos a pasar, ya muchos de nosotros estamos ya a puertas de la salida. Yo con 32 años de servicios en la educación, ya creo que estoy a dar paso a otros maestros súper competentes que nosotros, pero la pregunta que me hago es, mira, me voy a pasar 32 años brindando mis servicios a la educación pública y el Estado no me ha dicho si soy competente o no soy competente, más que con las evaluaciones, accedo actualmente a un colegio emblemático, pero eso es suficiente para decir que sí soy competente. Entonces creo que es necesario impulsar la certificación de nuestras competencias y sin descubrir la pólvora, simplemente hacer que se cumpla lo que está establecido en la ley de la reforma magisterial y en la ley general de educación, que el maestro tiene que certificar sus competencias para poder brindar el servicio profesional, en este caso en la educación. Es verdad que es un proceso permanente que articula la capacitación, la actualización y el mejoramiento continuo. Definitivamente, si así como los trabajadores de salud, al maestro se le empieza a decir, mira, es que se te va a certificar, pero con buena información, porque ahora se habla de rúbricas y todo lo demás, que no está mal, y yo creo que es un camino, estamos en la vía, no podemos desmerecer todo tipo de esfuerzo, pero definitivamente es necesario que haya una articulación al respecto. La certificación entonces va a hacer que el maestro realmente el maestro puede decir por sí mismo y acreditado por la sociedad de que es un maestro competente. ¿Qué se entiende entonces por certificación de competencias del docente? Vamos pasando, Freddy. ¿Cuál es la importancia de la certificación del docente? ¿Ya? La importancia es, en primer lugar, se constituye en un mecanismo regulador para contrastar los avances que en materia de formación van evidenciando todas las categorías docentes durante las diferentes etapas del ciclo profesional. Al siguiente, Freddy. Entonces, acá me permite definitivamente, el siguiente, ok, gracias. Me permite definitivamente ver cómo por favor, cómo este mecanismo regulador nos va a permitir incorporarnos dentro de la carrera, ¿no? Dentro de nuestro ciclo profesional. Nuestro ciclo profesional inicia desde cuando nos incorporamos en la carrera. Asegura la actualización de los conocimientos docentes, la pertinencia y la calidad de su desempeño. Puede ser que de repente hasta la fecha, con todas las evaluaciones, los exámenes, yo casi siempre me inscribo casi en todas las evaluaciones para poder ver, como siempre les digo a mis amigos, inscribámonos, aunque ahora ya no nos permite porque a veces nos hace esperar un buen tiempo, inscribámonos en todos los concursos que publica el ministerio, porque de una u otra manera estamos midiendo nuestra capacidad, nuestro nivel de conocimiento y si estamos o no en el son, porque definitivamente si la vamos probando podemos ir. Luego, contribuye a rescatar el prestigio profesional docente. Yo creo que por allí va. Sí se observa que en la fábula podríamos ir viendo todo lo que, cómo vamos a rescatar este prestigio profesional. Incrementa la oportunidad de promoción, incentivos a la carrera docente, enfoques con criterios definidos. Ya las universidades definitivamente sus maestros les están exigiendo la certificación. Las instituciones superiores les están exigiendo la certificación. Entonces creo que ya debe ser una política de Estado en el Perú, así como en otras regiones. Costa Rica podríamos tomar como una referencia interesante, siendo un país pequeño, pero cómo está avanzando en este campo. México, al margen de todos estos cuestionamientos que ha tenido en este periodo de gobierno, pero definitivamente en lo técnico queda. O sea, definitivamente la acreditación social es el que nos va a permitir la mejora y la satisfacción de que definitivamente el estar en las aulas, certificado nuestras competencias, estamos definitivamente al menos garantizando de que estamos formando a estudiantes en una currícula basado en un enfoque por competencia. Entonces, creo que va por allí el gran aporte que podríamos ir viendo. Y como vemos en el siguiente diagrama, ahí ponemos una ruta del proceso de integración de la carrera docente. O sea, esto es recogido de una bibliografía de Costa Rica. En este caso, por ejemplo, es algo similar que se ve en el Perú. De repente no nos los presentan como tal, pero yo cuando revisaba la literatura decía, pero estamos en ese camino, pero algo está faltando.
Entonces, acá está la ruta desde nuestra formación inicial. Ya se habla de la el licenciamiento en las universidades, pronto tienen que certificar también las carreras para ver si esa carrera que está, esa facultad donde vamos a formarnos como docentes está certificada o no. Luego pasar por una selección que ya se hace para poder incorporarnos como docente, se hace por una selección mediante concurso, ¿no? En este caso, básicamente por casos cerrados a los profesores para que puedan pasar como docentes al aula. Una inducción a los docentes principiantes cuando se nombran, ya con una diferencia que acá en nuestra realidad, pues al docente que tiene más de 3 años de contratado, de experiencia, ya no pasa por un periodo de inducción. Yo creo que deberían pasar todos por un periodo de inducción, solamente, por ejemplo, del año pasado, de 17,000 que se nombraron, solamente están pasando 1,200. Estos 1,200 porque son docentes que tienen poco tiempo de contrato para el Estado. Pero si tú les revisas, tienen mucho tiempo en este caso, para el sector público. La evaluación de desempeño docente, ya nosotros estamos implementando este año con la pandemia, se quedó medio truncado, pero es un buen avance, ¿no? Y después, para la postulación a la convocatoria para la prueba de certificación, es donde de repente aún todavía no estamos llegando. No habla todavía el Estado de la certificación de la competencia docente. Y para de esta manera obtener un certificado provisional y una recertificación de nuestras competencias. Así como los trabajadores de salud tendríamos que nosotros tener una certificación. Sé que políticamente va a tener mucha reacción, sé que el sindicato de repente no va a considerarlo, pero los que entendemos que nuestra carrera es una profesión como las otras, y tiene la misma importancia, consideramos de que hay que certificar nuestras competencias. El hecho de que no tengamos certificado nuestras competencias y que solamente con las capacitaciones o de lo que hemos salido de la universidad, eso no nos garantiza que nuestras competencias en este mundo tan cambiante pueda seguir siendo la misma tal como salimos de la universidad, y que nos garantiza que la Facultad de Educación de la universidad o la escuela o el instituto nos haya podido formar realmente competentes en la práctica de nuestro desempeño como docente. Entonces, por allí va. La formación continua tiene que ser, que es política también en nuestro país ya, ¿eh? Una evaluación de desempeño y la formación continua es política, ¿sí? Es verdad que todavía aún hay una resistencia del magisterio, es por la falta de información. A forma de conclusión, yo quisiera leer esta cita en el cual, de Marcelo y Vallien, dice, ¿no? En la sociedad que nos toca vivir, los conocimientos que adquieren los docentes en la etapa de la formación inicial tiene fecha de caducidad. Pasamos, tiene fecha de caducidad. Entonces, acá ya hay que ir reflexionando, ¿no? Tiene fecha. No podemos seguir aspirando que la formación inicial nos dote de competencias para toda nuestra vida profesional activa. Y esa es la reflexión que quisiera hacer. Muchísimos maestros consideramos todavía de que con lo que estamos saliendo de las universidades, de los institutos, las escuelas, eso es suficiente para mantenernos durante un gran tiempo en la escuela. Creo que eso fue para aquella generación del 60, 70, hasta el 80, ponle hasta el 90, donde de repente la formación es como que de estos maestros, yo los llamo maestros a ellos, porque hasta sus conversaciones de almuerzo, sus conversaciones siempre eran sobre temas pedagógicos. Bueno, pero era otra formación, era otra forma de concebir lo que es la labor docente. Entonces, por ello, definitivamente creo que no nos va a garantizar toda nuestra vida profesional lo que nos ha dado en los 5 años de la universidad. Hay la necesidad de continuar. Por el contrario, tanto por la aparición constante de nuevas ocupaciones y profesiones, como por el incontenible avance de los conocimientos, se requiere de las personas, de los ciudadanos, una actitud permanente de aprendizaje. Y es eso lo que debemos llegar al final como una reflexión. O sea, una actitud diferente y permanente para los aprendizajes. Y es donde que de repente nosotros diríamos, ¿no? ¿Por qué hay mucha resistencia a capacitarse? Muchos de ustedes y todos, acá acabo de ver ahí en el chat a un montón de colegas que he visto, he aprendido de ellos y he visto que años tienen en la carrera y siempre están en la brega de capacitarse. Y muchos tenemos a ellos como referentes, ¿no? Para poder continuar con esta brega, aunque ya de salida, pero de todas maneras, un maestro me decía, no, ya no podremos salir, ya no podremos capacitar, ya no podremos viajar, pero sí podemos escribir, y lo poco que podamos haber aprendido en la experiencia, trasladarlo a través de los textos o de los libros que podamos hacerlo. Y de esta manera contribuir
contribuir a la educación de nuestro país. En Conocer México hay un estándar que se asemeja muy de cerca a lo que corresponde a lo que corresponde la labor docente. El estándar es el estándar de competencia, la 0447, el desarrollo de la práctica de aprendizaje por competencia. Este es lo que a mí me gustaría que muchos docentes lo podamos revisar, lo podamos ver. Yo creo que ingresen a la página de Educagénesis, ahí van a encontrar todas las normas, todos los estándares. Y estos estándares, curiosamente, no nos permiten, no nos impiden que nosotros directamente, a través de nuestra institución, nuestro colegio, de la empresa, podamos solicitar a Educagénesis, a través de Educagénesis, a conocer y certificar nuestras competencias. Ahora poco se certificó las competencias docentes de los profesores de la Universidad San Juan Bautista. Y bien, son 60 maestros que han certificado sus competencias como docente en justamente desarrollo de las prácticas de aprendizaje por competencia. ¿Qué dice el servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que desempeñan la función de realizar prácticas de enseñanza, aprendizaje basado en el desarrollo de competencia, y eso es lo que hacen nuestros maestros. Ahora, con el impulso de la SUNEDU y el licenciamiento, el maestro de la educación superior también tiene que hacer lo mismo, porque el desarrollo del sílabus ya no es un sílabus por contenidos o por conocimientos, sino está basado en competencia. Entonces, creo que de esta manera, dice, puede ser un referente para el desarrollo de los programas de capacitación, de formación basados en estándares de competencia. Creo que nosotros en el Perú ya tenemos algo también para rescatar, para no decir que de repente no ser, para ser justo en reconocer lo que han avanzado, pero CINEAS ha avanzado un montón. CINEAS está avanzando y hace mucho esfuerzo por trabajar en educación, incluso por certificar competencias de evaluadores en competencias, valga la redundancia, pero no ayuda a la otra parte. Creo que el colegio de profesores tiene que activarse, pero en la docencia, en el Ministerio de Educación se ha hecho un buen avance, no podemos reconocer. Tenemos un marco del buen desempeño docente, y este marco del buen desempeño docente está armado por dominios del ejercicio docente, ¿no? Entonces ahí tenemos los 4 dominios que, curiosamente, si nosotros observamos esos dominios y observamos los estándares de la Dirección de Normalización y Certificación de Conocer México, encontramos que son muy similares, muy similares. Por lo tanto, por ejemplo, acá tenemos un eje, dice, un dominio, lo está denominando, preparación para el aprendizaje de los estudiantes, ¿eh? Debe haber un estándar para la preparación, para el aprendizaje de los estudiantes, un estándar para la enseñanza del aprendizaje del estudiante. Para la participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad. Curiosamente, los desempeños están orientados, y ese, por ejemplo, es un campo donde el docente se resiste mucho y cree de que su aula es todo. Ahí hay un problema de concepción, y el desarrollo del profesional y la identidad del docente. Entonces, definitivamente, muy rapidito vamos a pasar una ojeadita cómo está organizado en el marco del buen desempeño docente para poder ver de que estamos en camino. En el primer dominio, por ejemplo, 2 competencias. Y esa competencia, uno es conocer y comprender las características de los estudiantes. Por supuesto, pues si no conozco a mis estudiantes, imagínate, ¿no? Es por eso que muchísimos maestros que en la inicial, que ya se está envejeciendo, optan por decir, mira, ve, mi ciclo como formadora de niños terminó. Y esto lo dice la maestra a los 50, a los 53, hasta los 55. ¿Y qué dicen las maestras? Si ustedes observan, muchas han postulado a dirección y otros están haciendo consultorías al ministerio. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque justamente nos está dando esa etapa y de reconocer nuestras competencias, hasta qué momento está válido para trabajar con adolescentes. Y en este caso, con un niño de 3 años y una maestra de 65 años, podemos imaginarlo. No estoy generalizando, pero creo que sí le puede llevar a tomar una decisión y optar por lo que la carrera pública ofrece al maestro, las diferentes áreas donde puede desempeñarse, pero hay que activarlas, o sea, hay que activarlas y hay que certificar sus competencias para ver si lo llevo como directivo, como capacitador, como formador, como acompañante, como qué lo voy a tener a este maestro. Y en la competencia 2, planifica la enseñanza, que es lo que debemos realizar. Por ejemplo, ahora que estamos en esta educación a distancia, en la educación básica, imagínate, nos ha cogido acá pues definitivamente desprevenido, pero sí es necesario que el maestro tome como un referente básico la planificación de la enseñanza, porque si no, definitivamente estaríamos en la improvisación. En el siguiente dominio, en el dominio 2,
de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y 3 competencias. En estas 3 competencias, por ejemplo, ya el marco reconoce, crea un clima propicio para el aprendizaje. Si nosotros revisamos el estándar de Conocer México, vamos a observar que eso está considerado y es no negociable. Así como hubo acá para la evaluación de desempeño de directores, hubo un punto, y para la evaluación de las maestras de inicial de desempeño también hubo ese punto, donde la parte de clima institucional es no negociable, en el sentido de que si definitivamente esta nos sale observado o no somos competentes en aquello, deberíamos de repente dar un paso al costado, por muchas razones. La competencia 2 conduce el proceso de enseñanza, que es definitivamente el que mejor lo hacemos, pero como conocimiento lo sabemos, pero el asunto pasa que en la práctica, ¿cómo estamos en el aula? Entonces, ¿quién nos está certificando? Por ahora nos lo está exigiendo nuestro patrón, ¿cierto? Pero quien nos debería certificar es el que nos va a permitir la incorporación a desempeñar nuestras labores. Y la tercera competencia evalúa permanentemente los aprendizajes. Miren, si nosotros observamos las tres competencias, lo vamos a encontrar dentro del estándar de la 447, de estándar de competencia 447 de Conocer. En el tercer dominio vamos a encontrar la participación en la gestión de la escuela articulada de la comunidad. Siempre sobre todo en la universidad, básicamente el profesor sale con el chip de que es para el aula, ¿no? Es formado para el aula, del aula, pero no, pues este enfoque por competencia, el constructivismo y toda la modernidad que se nos ha venido en la teoría educativa, pues ya nos dejó claro, no solamente se genera proceso de aprendizaje en el aula, y no solamente es el responsable el docente, sino somos toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, la misma sociedad. Por lo tanto, el maestro tiene que ser un maestro pues que trabaje allí. Hace mucho tiempo, yo estudié por la década del 85, 86, se hablaba mucho de promoción comunal y se trabajaba intensamente en la promoción comunal, íbamos, alfabetizábamos, eso nos sentíamos dichosos porque habíamos hecho una contribución a la sociedad, cosa que ahora no se ve en las universidades ni en la formación docente inicial, ¿no? Son poquísimas las que están rescatando aquello y no enchufan, pues por eso es que el docente nuevo que sale no enchufa, o sea, él ve su aula y ese es su mundo. Pero si tú le empiezas a hablar de la comunidad, mira el trabajo de esto en acá, esto allá, no, eso no me compete, es el director, eso no me compete, eso no me compete. Entonces no tiene claro este dominio. Entonces, y en una certificación de competencia definitivamente va a haber este trabajo de gestión de la escuela con la comunidad. Y la segunda competencia, establecer relaciones con la familia, definitivamente. Ahora, por ejemplo, el maestro por fin lo está sintiendo que esto sí es una competencia que tenemos que desarrollarla. Tenemos no solamente que mantener una excelente comunicación con nuestros estudiantes, se hace necesario mantener una excelente comunicación con la familia, con la comunidad. Creo que esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones de aprendizaje para los maestros, que estamos saliendo bien, ¿eh? Estamos saliendo muy bien, y yo aprovecho para agradecer y felicitar a los maestros de la forma como han sabido enfrentar este tremendo reto. Creo que nadie lo esperaba, pero definitivamente el maestro está preparado para este tipo de cambio. Pero ya, nuestro maestro peruano no es de llevarlo de pasitos, no, el maestro peruano es decirle, mira, ve, hay que hacerlo, vamos a hacerlo y tienes que hacerlo, y lo va a hacer. Porque definitivamente el decirle, mira, ¿sabes qué? Podría ser, no podría ser, no funciona mucho. Y por último, en el dominio 4, es el desarrollo de la profesionalidad del docente. En este dominio, en el dominio 4, pasamos, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la parte de reflexiona sobre su práctica. Los diferentes eventos de capacitaciones ha trabajado un enfoque que es el crítico reflexivo. Actualmente el marco del buen desempeño y las rúbricas trabaja el crítico reflexivo. Me parece bien, o sea, hay que mantenerlo. O sea, la mejor forma de poder mejorar nuestra práctica es trabajar esa investigación-acción en nuestra propia práctica y la mejora continua de nosotros mismos. Entonces me parece excelente todos los programas de capacitación que ha dado el ministerio. Ha tenido un norte, ha tenido un propósito definido. Algo pasó, creo que es la continuidad. Hay muchísimas personas que se suman a este carro a trabajar desde el ministerio haciendo consultorías y todo lo demás, pero estos cambios hacen que como que no retoman. Pero para los que estamos abajo, los que estamos en aula, los que estamos en base, los que hemos sido formadores, sí lo encontramos sentido. Desde la época de PRONACAF hasta la segunda especialidad o hasta actualmente el acompañamiento, tiene sentido. Tiene un sentido, pero si tú encuentras y los armas bonito y lo empiezas a implementar en el aula. Pero si no, definitivamente lo vas a tomar como cosa aislada, todo va a parecer nuevo y siempre estás iniciando, cuando ya muchas aguas ha corrido por debajo del puente. Y creo que en nosotros pasa, porque cada profesor
tenga ese criterio de formación continua y realmente sea esa segunda competencia, ¿no? Ejercer su profesión desde una ética. Realmente debo ir a un programa de capacitación y todo lo que aprendo debo implementarlo con mis alumnos, porque ese es el fin. Hacer que mis estudiantes logren sus competencias con las competencias que yo empodero y lo traslado a mis estudiantes. Maestros, creo que llevo esta reflexión y termino abusando del tiempo, si no me equivoco, pero espero de haberles al menos generado ese conflicto cognitivo, de generarme una problematización. ¿Puedo yo encontrar mejor sentido a mi profesión? ¿Puedo certificar mis competencias? Si lo hacen los médicos, lo hacen los ingenieros, lo están haciendo las enfermeras. La pregunta es, ¿por qué el maestro no puede certificar sus competencias? Si es el maestro finalmente que va a formar a ese enfermero, es el maestro que va a formar a ese ingeniero, a ese médico. Entonces yo creo que definitivamente sí, el maestro debe certificar sus competencias como docente. ¿Por qué? Porque en nuestras manos pasa el futuro del país. O sea, creo que esta pandemia nos ha dado un lugar. Somos dos ejes en el país que debe desarrollarse: educación y salud. Por lo tanto, educación creo que asumir mayor responsabilidad, pero tenemos que comenzar nosotros, uno, exigiendo y haciendo las cosas bien y mostrando empeño de querer mejorar. Bien, Johnny, hasta esta parte, por favor, y yo he concluido la conversa. Excelente, muchas gracias por tu disertación sobre el tema de competencias. Bien, mira, en el chat han aparecido un par de comentarios que quisiera transmitírtelos. Uno de Luis Alberto Huertas, que nos dice que sí, pues, o sea, está de acuerdo contigo que la certificación en el Perú debe ser permanente y sostenible, y si el Estado no puede capacitar y certificar, puede ser de repente, hizo una empresa privada, ahora que hay mucha necesidad con el uso de las tecnologías digitales en el bien de nuestra educación del Perú, ¿no? Y Óscar López afirma eso y hace una pregunta, ¿no? En el contexto actual que estamos pasando, es necesario una capacitación urgente a los docentes en las tecnologías de información para desempeñar un rol eficiente ante sus estudiantes en todos los niveles educativos. En este contexto, Manuel, ¿se podrá implementar la certificación de los docentes? ¿Qué opinas al respecto? Claro, definitivamente. Lo que pasa es que el maestro, mira, Johnny, yo he viajado por todo el Perú. Realmente me conozco escuelitas, así como muchos de los que estoy observando que están presentes acá, y hay maestros que hacen realmente maravillas. Y definitivamente estos maestros deben tener sus competencias certificadas. Sí se puede certificar las competencias del maestro en estas coyunturas. El Estado no está poniendo mucho de su parte de repente, pero también a partir de nuestro gremio, de nuestra profesión misma, creo que estamos medio desordenados, ¿no? El hecho de no tener un colegio de profesores ya es una piedra en el camino. Pero alguien tiene que hacer esto si es que no lo hace en nuestro colegio. Por lo tanto, creo que sí es necesario la certificación en estos tiempos. Más aún, certificación en tiempos de pandemia es definitivamente en la educación virtual. En esta educación virtual, en esta educación a distancia, teleeducación, llamémoslo con el nombre que consideremos y el nombre que lo están dando muchos expertos, pero definitivamente mucho de lo que estamos acá sentados, imagínense, nadie se imaginó de repente asistir a un conversatorio vía webinar de esta manera. Y definitivamente la competencia, ojo, la competencia docente en el manejo de estos instrumentos no necesariamente pasa porque tenga un título de profesor licenciado en computación y ofimática o informática. No, hay muchísimos docentes que han desarrollado la competencia en el hacer. En este hacer han desarrollado la competencia, pero le falta algo que le acredite. No tiene un certificado, no tiene un título, no tiene nada. ¿Qué le puede acreditar como competente en el manejo de Zoom, de Meet, de los diferentes webinars? ¿Qué le pueden manejar? Una certificación de la competencia en el manejo de las herramientas digitales para una educación virtual o una educación a distancia. Yo creo que ahora es cuando más bien muchos maestros deben empezar a ya no ir a capacitarse en el sentido de recibir una capacitación en una institución y recibir luego un título. No,
creo que ya optar por lo otro, desde la práctica, solicitar a través de una institución evaluadora, Educagenesis. Acá en el Perú hay varias instituciones evaluadoras, hay que entrar a Cinease y ver a través de esta institución evaluadora, pedir que se evalúen nuestras competencias y definitivamente de esa manera certificar nuestras competencias en educación virtual. Creo que sería un golazo. Y sería excelente porque estaríamos hablando nuevamente de un maestro autodidáctica, ya no en la parte de teoría educativa, de conocimientos, maestro autodidáctica, en el manejo de herramientas para el virtual. Interesante, Manuel, interesante. En ese sentido, otro de nuestros participantes en este webinar hace una reflexión y genera una pregunta, ¿no? Sobre si por ejemplo, él nos dice, la certificación de competencias profesionales responde, entre otros, a los hay una certificación de competencias que exige tomar cursos de educación continua en un número de horas, luego tomar un examen que le llama revalida. A veces presencial, otras virtual, pero en su centro, ¿qué audita? En su centro que audita, ¿qué es la persona que lo hace? ¿Cree que ese modelo serviría en el Perú? Creo que es el modelo que está trabajando, por ejemplo, el que yo conozco de Educagenesis a través de los estándares, en este caso a través de los estándares del Conocer de México. Sí, o sea, si nosotros revisamos, hablo como docente, si nosotros revisamos lo que existe en la ley de la reforma universitaria, en el marco del buen desempeño, hay buen avance. O sea, definitivamente creo que si no existe el colegio, coincido con la docente, es verdad, ¿no? El colegio de profesores está en una situación difícil, pero definitivamente podemos llevar cursos paralelos, y llevar estos cursos paralelos nos debe llevar a una recertificación. Solo que esa institución que nos recertifique o nos certifique las competencias no lo está acá en el Perú. O sea, una universidad no lo está dando, excepto que yo desconozco en todo caso, pero sí hay instituciones, universidades, instituciones internacionales que lo están dando, sin ir muy lejos, solamente acá en nuestra región, ¿no? Está México, hay en Costa Rica, en Chile. En Chile hay varias instituciones que están certificando las competencias, en el cual tú conoces muy bien, Yoni. Entonces, creo que sí, ya hay instituciones que están certificando competencias a docentes y que también están certificando instituciones. Entonces, es un todo. O sea, en resumen, todo esto está encaminado a la calidad educativa. Pero la calidad educativa no solamente es a través del maestro, la calidad educativa es un todo. Y es por ello que no solamente hay que pensar en el maestro, sino hay que pensar en ese todo. Hay que pensar en la escuela, hay que pensar en la misma gestión. O sea, es un todo para encontrar una calidad educativa. Porque si solamente lo vamos a ver en el maestro va a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero eso tiene que estar sostenido con una buena capacidad instalada en la escuela, con una buena infraestructura, con una buena inversión, con un presupuesto adecuado para educación, con un compromiso social para educación, con una sociedad educadora. O sea, es un todo. Pero hay que comenzar, siempre hay que comenzar de algo, y definitivamente todas las políticas de la región y emanada por la UNESCO buscan la calidad educativa y está orientado. El gran avance que tiene el Perú es que en la Ley General de Educación está contemplado que para educación y salud es básico certificar las competencias de los profesionales que van a impartir este tipo de profesión. Manuel, en ese sentido, Fabio hace una reflexión interesante que sería bueno poder compartir, ¿no? Esto quiere decir, se pregunta él, ¿no?, que cualquier implementación de estrategias de políticas educativas va a tener la dificultad en su implementación debido al problema del formativo del docente. Entonces, si fuera así, si fuera el problema del docente, dice, ¿por qué el ministerio, antes de implementar un programa que cuesta dinero a todos los peruanos, mejor no implemente y refuerza la certificación a través de las instituciones como el IPEVA? ¿Qué comentario le das al respecto? Buena. Lo que pasa es que el IPEVA, imagínate, en el camino se ha ido quedando muchas cosas que son muy buena iniciativa. Para serte bien sincero, creo que hay mucho temor en darle un poquito más de autoridad a Cinease. Y reforzar de repente aquello, como dice el docente, reforzar ese trabajo, difundirlo, invertir en Cinease,
impulsar nuevamente lo que es IPEVA, porque IPEVA aún está todavía ahí, está trabajando con 500 o 600 colegios, creo, en ese camino en la autoevaluación, todavía están, ¿no? Pero allí hay buenos avances. Entonces, creo que sí, me parece que se debe invertir más. Y no solamente allí, yo creo que se debe invertir en la formación inicial docente también. Entonces, esto del licenciamiento, ¿no? A muchas universidades les ha hecho tocar este piso. Y esto ha permitido un poco la reflexión, pero sí creo que el Estado debe comprometerse por allí. O sea, el maestro no es la solución de todo, es un todo, es un todo. Y de repente el maestro es una pata de la mesa, pero faltan 3 patas. Si esas 3 patas, nadie se fija de esas 3 patas y solamente nos estamos fijando en la pata que corresponde al maestro, no creo que sea suficiente. Por eso considero hasta ahora, aún todavía, que estas certificaciones que vamos haciéndolo independientemente, cada uno por su iniciativa, con su institución, es un desarrollo profesional y una satisfacción personal. Una satisfacción personal y profesional de tener tus competencias certificadas, porque ninguna institución en el Perú, cuando tú presentas tu certificación de competencias y te dice, ¿y esto qué es? No, esto no va a entender. Solamente adjunte todo lo que se le pide en el TDR. Lo demás, sáquelo. Entonces la pregunta que tú te haces, oye, pero si mis competencias es lo que acredita que mis competencias están certificadas, y me pides que lo saque y que ponga otra cosa. Bueno, así está el sistema, todavía no se está entendiendo, hay que seguir empujando el carro y creo que mucho de lo que estamos como oyentes nos va a permitir a difundir aquello y indagar. O sea, definitivamente no hay que copiar lo que hacen otros países. No funciona lo copiado. Hay que tratar de adaptarlo y adecuarlo, porque tampoco hay que descubrir la pólvora cuando ya está descubierta. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que adaptarlo y hay que superarlo. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, porque en la investigación se llama, si tú quieres hacer una buena investigación, muy bien, revisa tus antecedentes. Siéntate en los antecedentes e impúlsate de allí. Igual en este campo de la educación. No hay que descubrir la pólvora, que hay muchísimos otros países que han avanzado un montón y que se han quedado en el camino, así como nosotros. Recojamos la experiencia de ellos, sentémoslos a nuestra realidad, adaptémoslos y empecemos a funcionar hasta avanzar hasta donde se pueda con las condiciones en que se está. Nuestras condiciones no son las mejores del mundo en el Perú. Lo que es educación, todavía seguimos muy abajo con un presupuesto. Dinero no es todo, eso sí hay que tenerlo clarísimo. ¿No? Muchos dicen, hay que aumentarle al profesor, hay que ponerle 7.000, 8.000. Eso no te garantiza absolutamente nada. Eso no va por allí. La dignificación de la carrera profesional es otra cosa. La revaloración de la carrera profesional del docente, pues es otra cosa, no tiene que ver solo con dinero. Creo que va por allí un poco la reflexión con el colega, si hay mucha coincidencia y es verdad, pero no por el hecho de que estamos, como digo, ¿no? O sea, el profesor dice, ¿pero por qué no se invierte? Sí, pues el problema está de que arriba parece que no hubiera un hilo conductor único, o sea, es como que todos no tienen claro el propósito final, sino cada gestión que entra lleva muy buenas ideas, pero cuando se van, cuando dejan esa parte, esas ideas como que el otro que viene es como que no lo retoma al 100%, sino solo al 50%, y otro 50% es su agregado, es su cosecha. Dice, ¿para qué? Para ser diferente que el anterior. Nunca hay que hacer igual que el anterior. No, hay que hacer, bueno, nunca hay que hacer igual, pero hay que hacer mejor, pues, ¿no? Entonces hay que retomar todo, entonces va por allí la cosa. Sí, es cierto, Manuel. En ese sentido, en la línea que vas compartiendo, hay también algunas experiencias que comparten nuestros amigos participantes. Por ejemplo, Luis Alberto nos dice que la creación de un software a la gestión en la educación es necesaria y urgente. Actualmente, dice, en el Colegio de Ingenieros del Perú están capacitando urgente un software que se llama BIM, que es de gestión en sus obras. Incluso ellos no saben ni siquiera bajar un programa y activarlo. La educación sí se debe crear ya el programa de gestión educativa y capacitar a todos los docentes online a nivel nacional. Si no, y afrontar el reto actual, que si no viene la pandemia estaríamos todavía pues en otra época, tal y como dice esa reflexión, ¿no? Y hay un colega más que nos dice, y esa sí es una pregunta, hay instrumentos que certifican a instituciones, dentro de ellos a sus empleados. En la industria, en los ISOs, por ejemplo, en el particular ISO, que audite ese proceso. Y en salud, JOIN.
otra empresa que se dedica justamente a la certificación in comicio. ¿Cree que sería pertinente que se genere un estándar de calidad educativa institucional en el que las instituciones educativas se certifiquen? Claro, definitivamente. O sea, hay que ir viendo, ¿no? CINEACE tiene ya varios estándares validados, ¿no? CINEACE está certificando incluso ya carreras en las universidades. Ha trabajado más de 200 tantos certificaciones de competencias laborales para trabajos de campesinos, de cafetaleros, de lecheros, de agricultores. O sea, hay un buen avance, ¿no? Solo que son recién 140, si no me equivoco, o 240, no tengo exactamente la cifra, pero ya es una buena cantidad, a diferencia de los otros países que están con 8.000, 9.000 estándares ya validados, construidas, ¿no? Más acá en el Perú más es normalización que certificación. Acá en el Perú básicamente CINEACE está normando, haciendo normalizaciones, pero no está aún todavía haciendo la certificación como tal. Entonces por allí pasa un poco la idea. Ahora, por ejemplo, en educación se puede crear si no, un ISO definitivamente no pasa un poco, no, de repente no posible, pero sí estándar, un estándar de calidad, así como lo tiene, por ejemplo, en este caso para México, ¿no? Un estándar de calidad es la 00447 o la 0447, es un buen estándar para certificarme en esa competencia. Y por qué no empezar también acá en el Perú, crear estándares de competencias y dar ese paso para la certificación. Lo que pasa es que hasta el momento estamos hablando de certificación de la institución, certificación del docente que va a evaluar en rúbrica, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay una certificación de las competencias laborales. Creo que por allí tenemos que ir dando un paso más y hay que ir, creo que en certificación de competencias laborales hay que mirar un poco lo que están haciendo los otros países. Acá definitivamente, si tuviéramos que hablar a algún medio, un software o algo del estilo que permita certificar las competencias en nuestra realidad, que yo conozca, no podría, de repente exista, pero no la conozco. Sé que medianamente el ministerio ha implementado un modelo México-español, que lo está trabajando ahorita, que es un camino hacia la certificación con creaciones de software, pero el ministerio está ahora con lo llaman el círculo de formación interna, pero solamente esta empresa está solamente vendiendo un paquete, que es la parte de gestión. Pero lo que a los maestros nos interesa es lo que corresponde al desarrollo curricular, o sea, gestión del aprendizaje. Eso es lo que nos interesa, como decía el maestro, que es cómo se está creando un software en la uni o a los ingenieros, eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa para que el maestro entienda de que la tecnología puede ayudarle cualquier cantidad a desarrollar su competencia profesional. Estábamos divorciados con la tecnología hasta ahora. Creo que ahora ya nos permite entender de que no nos va a reemplazar, sino va a ayudar a complementar nuestras competencias y hacernos más competentes y más exitosos en el aula. Perfecto, Manuel. Bueno, ya siendo la hora avanzada, solamente algunas ideas fuerza para poder terminar este webinar. Primero, agradecerte por este magnífico webinar, donde nos has podido realmente compartir sobre el tema de la certificación de competencias docentes. En ese sentido, solamente recalcar que la certificación de docente es un reconocimiento oficial otorgado a un docente que se legitima en la sociedad que ese profesional posee e integra a su práctica los estándares profesionales y del desempeño establecido. Todo proceso de certificación inicia por tomar la decisión de querer certificarse. Por lo tanto, es un proceso permanente que articula la capacitación, la actualización y el mejoramiento continuo del profesorado en los diferentes ámbitos de su quehacer académico. Y es importante porque asegura nuestra actualización como profesionales, tanto de conocimientos, la pertinencia y la calidad de nuestro desempeño, y sobre todo actualiza los conocimientos docentes y nuestra pertinencia de calidad para seguir realmente contribuyendo con el desarrollo de la educación en nuestro país. Manuel, muchísimas gracias por tu participación y agradecer a todos los presentes por realmente haber podido concurrir a este primer webinar. Y sin más, antes de despedirnos, invitarlos la próxima semana, el 10 de junio, al siguiente webinar que va a estar a cargo del doctor Miguel Tamayo Taipe,
en otro tema importante que nos corresponde desarrollar. Freddy, no sé si quieres decir algo más, por favor, para poder cerrar. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu excelentísima intervención. De igual manera, a Ioni, por la moderación. Muchas gracias por reflexionar en ese tema tan importante que tiene que ver con una línea de la calidad, ¿no? Que es la certificación. Si bien es cierto, la línea que se ha empezado es a través del licenciamiento de las condiciones básicas de calidad. La otra línea tiene que ver con la acreditación de los programas y también la certificación de competencias a las personas. Entonces creo que aquí todavía hay un amplio abanico para ir conociendo todo lo que implica la certificación de competencias. Invitarles a todos los presentes al próximo webinar, que es el día miércoles 10 de junio. Muchísimas gracias a todos los presentes y que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, muy agradecido. Muchas gracias, Manuel. Gracias,